Bueno, yo me llamo José Miguel Sánchez. eh, somos 8 hermanos, pero vemos 4 que trabajo por la carpintería de Ribera. Vivo aquí ahora mismo no vivo en Alcalá, pero he vivido aquí siempre en Alcalá. Y nada, llevamos un montón de años en el tema de la carpintería, haciendo barcos, construyendo diferentes tamaños, diferentes tipos para casi todas las islas. Hemos trabajado para todas las islas. Muy bien, pues buenas tardes. Yo soy Luis Manuel Sánchez Hernández, aquí igual que mi hermano. Pues sí, somos una familia grandita, de 9 hermanos, de ellos 4 somos carpinteros de Ribera. Y por lo menos decir que somos carpinteros de Ribera de cuna. Yo me gusta subrayar que somos nacidos de cuna, desde niños trabajando en la carpintería de Ribera con mi padre, que es el causante de que el ADN lo tengamos aquí nosotros como carpinteros de Ribera. Bueno, mi padre desde pequeño, que vivió en La Gomera, trabajaba, o sea, iba a pescar con los pescadores, joven, muy joven. Y aparte de eso, a él le gustaban siempre los barcos, siempre hacía lanchas pequeñitas y tal, para lo que se suele utilizar para ir a bordo de otro barco más grande y tal. Y siempre le ha gustado. Trabajó en una zona de La Gomera que le llaman La Rajita. Y bueno, había ahí algunos carpinteros con mucha experiencia. Y él estuvo principalmente de ayudante y tal. Y fue aprendiendo, le fue gustando mucho. Y bueno, estuvo una temporada en reparaciones, luego ya probó a hacer algún barco pequeño. Y eso lo combinaba pues con épocas de pesca. Cuando el mar estaba bueno, pues le gustaba ir a pescar con los pescadores y tal. Y cuando no, pues estaba en tierra y hacía trabajo en los barcos. Subrayar casi que, como dice aquí mi hermano, mi padre era huérfano y era un niño que lo que buscaba la manera de buscar el sustento para sus primos, que lo que eran sus sobrinos, con los que él vivía. Y entonces a mí cuando he escuchado la historia de mi padre, me gusta resaltar un poco que la forma de él tenía de buscarse los medios de vida, pues era ir a donde estaban aquellos carpinteros, echarles una mano, y de ahí a él le fue llegando o surgiendo la cosa esta de la carpintería, ¿no? De la carpintería de Ribera. Y tanto fue lo que le fue gustando que se dedicó de lleno, dejó un poco lo de la pesca y se dedicó de lleno a reparar barcos allí en La Rajita. Y bueno, después ya creo que cogió camino a Venezuela, se fue a Venezuela y después volvió. Ya volvió porque se casó en La Palma y tal. Y bueno, se casó en La Palma. Uno de los hijos que nació en La Palma, que es Tito el Mayor, el que estaba ya un poco retirado. Y bueno, se vino él de Venezuela para acá y ya se vino directamente aquí a Tenerife y creó la empresa de construcciones navales ASP, que era Ángel Sánchez Plasencia, que era el nombre que él tenía. Y bueno, ya él venía ya con muy buena base de carpintería de Ribera, ya traída desde Venezuela, y lo que aprendió con los carpinteros aquellos que venían y pasaban por La Gomera, que venían en esos veleros que traían mercancías y demás a La Gomera. Y ahí pues aprendió y luego ya se fundó aquí este taller y bueno, aquí lleva casi 60 años, que en paz descanse porque ya no lo tenemos con nosotros. Bueno, en aquella época, en esta zona de la isla, estudiar en la universidad o estudiar en general no era una cosa muy factible. Entonces, bueno, mi padre era muy tuvo primero a las chicas y después a los chicos. Y cuando llegaron los chicos, pues los quería tener un poco de su mano para que le ayudaran. Entonces combinaban pues la escuela, la escuela de la EGB, y por las tardes limpieza en el taller, ayudarle a él a hacer cosas. Y poco a poco nos fuimos metiendo en el ambiente de construcción junto a él desde pequeño, ya aquí, en Alcalá. Yo en mi caso, yo era para portero de fútbol. Yo en mi caso era portero de fútbol, pero nada, era buen portero. Lo que pasa es que, como dice mi hermano, aquí en la parte de la isla, en aquellos años, 40, 45 años atrás, o le dabas patadas a la pelota, o pescabas, ibas a pescar, o ibas a los tomates y a los plátanos, porque no había mucha más aquí en la parte esta de la isla. Y entonces, a raíz de estar siempre con mi padre en los pies de él, trabajando y viéndolo trabajar y tal, aunque tú no quieras, aquello se te iba metiendo, aunque a rabietas porque no querías sino ir a jugar a la pelota, se te fue metiendo. Hoy por hoy puedo decir con la boca muy grande que lo más grande que pude haber yo aprendido
fue lo que mi padre me enseñó. O sea, la forma de rematar la madera, la propia forma de unir las cuadernas del barco, todos esos pequeños detalles que tiene el barco, es lo que hace que se note que es de un lugar, ¿no? Pero sobre todo el diseño del barco llama mucho, porque hemos visto junto a los barcos que hemos hecho nosotros, hemos visto algún otro carpintero o aficionado que hace barcos y no tiene nada que ver, o sea, es completamente diferente, ni se acerca a ese diseño, pero bueno, es lo que hemos visto durante muchos años. Como dice mi hermano, una cosa que caracterizaba mucho el modelo de mi padre es que eran barcos para los atuneros, y mi padre solía darle mucha fuerza en la popa, la parte de atrás, en la popa, le hacía mucha fuerza al barco para que cogiera pues, mucho más pescado, y eran barcos fuertes, sobre todo fuertes. Quizás después para caminar eran más lentos, pero sobre todo para la carga eran barcos fuertes, y eso la gente lo apreciaba mucho. Mi padre tiene una forma de hacer los barcos que es que le daba un poco la eslora o la manga que tiene en el medio del barco, se la daba casi en la misma alba azul de proa, un poquito más atrás, y entonces la capacidad del barco era bastante grande, ¿no? Y entonces esos barcos, un barco de mi padre de 4 metros aparentaba mucho más barco que otro de 4 metros, a lo mejor de otro astillero, de otro sitio, porque todos tienen su pequeño diferencia, ¿no? Unos los hacen, pues, como bien comentaba, con menos barriga, como estoy decirlo, menos codo, otros con más calado. Y bueno, mi padre tiene una forma muy peculiar que nos la transmitió a nosotros, y nosotros sin querer se nos ha hecho esa forma. O sea, yo no percibo otro barco que no sea el que mi padre nos trasladó. Yo no podría ser otro tipo de barco que no sea el que él me dice. Esto para diseñar es buenísimo, o sea, él diseña muy bien. Tengo un hermano que le venda los ojos, que se llama Tito el Mayor, y lo pones a hacer un clavazón, o sea, a clavar el barco. Clavazón es a ponerle todas las tablas, y es una maravilla también, o sea, es un tipo que se ha criado en los barcos, y eso, ya digo, le venda los ojos, y eso empieza a meter clavos y madera, que es una cosa exagerada. Y luego tenemos pues lo mismo, me tienes a mí, que no voy a hablar yo de mí, y luego está mi hermano Gilberto también, que lo tenemos ahora que viene a dar clavos y madera en La Palma, que está precisamente poniendo... Bueno, hoy en día sería el Flipe como mayor barco grande, pero también hubo un barco que fue donde prácticamente yo aprendí mucho, Santa Elena. Un barco de, creo que eran 14 metros, que se llamaba Santa Elena, que lo hizo un propietario de Santa Cruz que se llama Juan Espinosa, y ese barco se lo entregaron a pescadores de Puerto de Santiago, que pues lo llevaban ellos a pescar y tal, y la verdad es que soy un atunero. Y la verdad es que era un barco muy bonito, tenía un puente muy bonito, al propietario le encantó el barco, y a los pescadores estaban encantados con ese barco. Y bueno, pues ya por muchos años, gente que se ha retirado y tal, el barco ya se lo llevó el propietario de Santa Cruz, lo tuvo con otros marineros, pero ya dejó de funcionar hace muchos años. Pero era un gran barco, y yo aprendí mucho de ese y de otros barcos, claro. Pero en ese aprendí cosas que en un barco aprendes cosas, en otros aprendes otras cosas, y vas viendo detalles que te van enriqueciendo pues, en cuanto al tema de la construcción. Ese fue uno de los más grandes que mi padre llevase en vida, porque él dirigía la obra, y mi hermano, como que era mayor que yo, y el otro hermano mayor, pues también ahí, ¿no? Tienes que pensar que eso era todo a mano. Sí. O sea, los serretones que pesaban 40, 50, 60 kilos, 2 personas agarrando esos serretones y llevándolos. O sea, yo, si lo pienso, yo no sé, pero habría que estar ahí, ¿no? El trabajo que se hacía antes, todo a mano, esas maderas lo que pesan, esas rodas, sí. En un barco de este tamaño que estamos hablando, pues habría que valorar mucho la forma en la que se trabajaba. Y quizás eso nos ha hecho tan dinámicos, ¿no? Porque la forma de pensar que tienen, yo creo que prácticamente todos mis hermanos, yo y tal, es muy rápida y es muy dinámica. Tenemos muchas facilidades a veces en el trabajo, porque yo no sé por qué, yo creo que es por eso precisamente, porque no hemos tenido que buscar la manera de hacer cosas para evitar hacer gastos con una grúa y tal, lo hacíamos a mano todo, ¿no? Y nosotros después, como hijos de mi padre, que ya mi padre nos dejó un poco llevar la cuestión esta del taller y demás,
Pues es verdad que el mayor que hicimos fue el Flipper, el que ves ahí con las velitas y tal, que es un barco de 18 metros de eslora, y fue una cosa peculiar porque había que hacerlo, digamos, no como un barco de pesca, sino como un barco pirata, ¿no? Y entonces aquellos nos llamaron locos. De hecho, al cliente nuestro le decía que estaba loco, que cómo se le ocurrió hacer un barco aquí, y que eso había que hacerlo en la península o tal, y nosotros estábamos asombrados porque diciendo, bueno, que es increíble. O sea, los propios de aquí diciendo que si está loco por hacer un barco con los carpinteros de aquí, un barco que era como pirata, ¿no? Pues ahí me acuerdo que fue aparte de una obra y un trabajo dinámico y muy, podría decir que hasta divertido, o sea, porque mientras fabricábamos, disfrutábamos. Y eso no se puede decir todos los días de un trabajo que puedas disfrutar mientras lo estás haciendo, ¿no? Y eso fue una obra muy, para mí muy, de hecho hoy, todavía hoy, después de tantos años que se ha hecho, yo no me he subido al barco a navegar. ¿Por qué? Porque le tengo una cierta nostalgia o no sé el qué. Hoy, o sea, te puedo decir que yo todavía no he ido a navegar en ese barco. En el tema este del taller que mi padre nos dejó, mi padre muere y entonces todos los hermanos juntos trabajamos aquí abajo, justamente debajo de la casa, ¿no? Vivíamos encima y bajábamos, o sea, éramos unos privilegiados porque salíamos de la cama y bajábamos al taller a trabajar. Y eso es un privilegio hoy día, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Pues porque ha pasado una serie de acontecimientos a lo largo de unos años en el cual el factor turismo o no sé cómo decirlo nos ha tenido, digamos, contra las cuerdas. Aquí en el pueblo donde vivimos han hecho un muro, ¿vale? Que justamente pasa por fuera de la entrada del taller. Si yo me remonto hace 60 años, cuando mi padre hacía las embarcaciones en este pueblo, no había sino una calle de tierra de mi casa, de la casa de mis padres, al mar. Y eso se llevaba por ahí para abajo con una fiesta, como he comentado alguna vez, comentando alguna vez con los amigos, y era una fiesta, la gente agarraba el barco, una grúa, pero no un barco pequeñito, un barco grande, un barco que había que llevarlo con 30 personas agarrando por los lados, una historia, para llevarlo pues 100 metros más abajo para echarlo al mar. ¿Qué ha pasado? Que yo no sé si por desgracia o por lo que no sé por qué, un alcalde de mi pueblo decide que este taller hay que pasarle un muro por aquí y llevarse medio taller o media entrada, y ni habló con nosotros, ni nos dijo nada, sino empezaron a hacer un muro por aquí, nos metieron en un problema, ese problema se fue agrandando, mi hermano empezó pues a estudiar con un abogado la situación, porque ellos dijeron después, el ayuntamiento, que mi padre no tenía licencia de abertura después de 60 años, subrayo, 60 años haciendo barcos. Mi alcalde, que fue quien lo voté, en vez de venir a hablar con la familia, que somos una familia, digamos, honesta y de buen hacer, que nosotros le teníamos la luz al pueblo cuando hace 60 años, 40 años aquí no había ni luz en el pueblo, sino con las velas, y mi padre tenía una cometida de corriente puesta por todo el pueblo, que eso quien lo puede decir son las personas mayores de la edad de mi padre, que ya falleció, pero personas mayores sí pueden hablar de estas cosas. Y yo no sé por qué, no me digas por qué, porque yo hoy todavía no lo sé ni lo puedo entender, porque es un astillero de barcos de ribera, auténticos, de madera, que estábamos dando incluso a veces clases no, trayendo a los niños del colegio para que vieran cómo se trabajaba y demás. De repente una serie de personas del ayuntamiento se les vira la cabeza contra nosotros y quieren, por 3 metros de calle que se podía haber cedido, nos empezamos a enfrentar el ayuntamiento y nosotros el ayuntamiento, consiguen cerrar el taller. Mis hermanos, nosotros los hermanos, tenemos que trasladarnos a otro sitio para seguir manteniendo la actividad. Estamos en otro sitio, ya no podemos trabajar en lo que mi padre nos dejó, donde nos trasladamos. Tenemos de alguna manera que estar pagando los alquileres y todo aquello, lo cual había doble gasto. Y ya llegamos a un momento en que ya pues ni podemos trabajar aquí, y entonces se hace un poco todo más difícil porque no es lo mismo trabajar en tu taller como tú estabas acostumbrado con todos los hermanos unidos y como estábamos,
a que ya teníamos que ir a trabajar a una finca de plátano donde no se desarrollaba ninguna actividad y nos dejan trabajar allí, el trayecto de las maquinarias. Después, eso de ahí, digamos que la ayuda que nos decían eran, no, váyanse a un polígono. Amigo, ¿tú sabes cuánto vale en un polígono montar una nave hoy día para ponerte a trabajar? Nosotros no teníamos capital para montar una nave, teníamos lo que mi padre nos dejó. Y solamente era continuar. Aparte que lo más importante era que era una cosa artesanal, que prácticamente nos ha cerrado el taller. O sea, nosotros nos han cerrado el taller, ni nos han preguntado, ni nos han venido a ayudar, ni de las esferas más altas, ni a ver qué pasó, porque esto es, lo vuelvo a decir, una carpintería de Ribera en desuso. Ya no se fabrican ni barcos. O sea, como bien comentaba mi hermano, que si quieren volver para atrás y tal y cual, a mí a veces me suena toda mentira. Es como cuando no te preocupes que lo vamos a arreglar. Nosotros nos hemos gastado unos dinerales de dinero en abogados, en querer montar la empresa en otro sitio, en otro lugar y tal y cual, y nos abren las puertas y luego nos las cierran y dicen, no se puede hacer ahí. Y entonces, ¿para qué me mandas a hacer un proyecto? ¿Para qué me haces gastar un dinero en un proyecto para luego decirme que no? Y entonces nos han dado tantas cofetadas y tantas... Pero te hablo de la administración. O sea que a mí cuando me dicen, no, es que la carpintería de Ribera, eso hay que ayudarlos, es una cosa que hay que sacarla para adelante. Mentira. ¿Por qué? Porque si ellos vieran realmente, se interesaran, no voy a decir que se interesen, y hago así, abro comillas, y digo, por la artesanía. No. A mí, céntrate y me dices cuántas carpinteros de Ribera, artesanos, tienes en las Islas Canarias. Te digo las Islas Canarias. Si los cuentas con las dos manos, estoy asombrado. Estaría asombrado. Fíjate lo que te digo. Hay 5 y rebusca, 5 y rebusca. Porque yo llegué a preguntar al Cabildo en su momento que, bueno, quería una lista de los artesanos. Y fue curioso porque hace ya años que la pedí, me dijo que habían unos 8 o 9 artesanos de carpintería en toda Canarias. Y curiosamente me dijo que, bueno, reconocidos por ellos tenían a 4 hermanos que éramos nosotros. Yo pienso que detrás de todo esto había una idea de cerrar, de quitar esto de aquí, etcétera, etcétera. Por temas de, vamos a hablar de turismo, querían cambiar un poco el pueblo, darle otro ambiente. Debería de haber hecho propuestas, debería de haber dicho, mira, para que vosotros podáis continuar este tema y tal, pues vamos a buscarles un sitio o busquen ustedes un sitio y nosotros vamos a intentar autorizarles, etcétera, etcétera. De volver a los barcos de madera, si te dijera que no hay cosa más bonita que la madera, para mí no hay cosa más natural y más bonita que la madera. ¿Qué pasa? Que vivimos en una vida muy rápida y nosotros queremos llegar con el barco, fregar con la manguera y marcharnos, ¿no? Y entonces hoy un barco de madera requiere un mantenimiento. ¿Qué pasa? Que el mantenimiento la gente ya no está. Antes sí, hoy no. Hoy queremos llegar con el barco y fregarlo y salir. ¿Eso quién te lo da? La fibra, el acero, el hierro, todas estas cosas. Después, si hablamos de ecología, lo mejor es la madera, pero te dirían no, porque quitan los bosques o tal. Siempre hay un contrapeso, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos volver otra vez a la madera? Hombre, porque donde hay un barco de madera, si hay uno de madera y no hay uno de fibra, este es más natural que el otro. Y no creo que haga daño. O sea, yo sinceramente yo es que disfrutaba con los barcos de madera. Yo es que no puedo ver donde hay un barco de madera, un pesquero de madera y un pesquero de hierro, un pesquero de fibra, yo no lo comparto. Yo quiero el de madera. Maderas más blandas, que absorben mucha agua, que dilata mucho el barco, pues tienes problemas a veces de vías de agua que tienes que retocar y tienes que hacerle un mantenimiento al barco. Esa es la diferencia. Pero ya te digo que hoy en día un barco de madera de color, estando bien construido, es un barco para un montón de años sin problema. De hecho, tenemos ahí el Flipper 1, que es un barco hecho de morera. El propietario se ha gastado un dinero importante en el barco y además me pidió consejo. José, si me haces el barco lo quiero que me dure. Digo, pues te vas a gastar el dinero una sola vez, porque lo vamos a hacer de esta madera que es un poco cara, pero es que la mano de obra es la misma que hacerlo con madera blanda. Con lo cual vas a tener un barco que te va a dar
Hoy por hoy te digo que el propietario poco menos que me da beso, porque los consejos fueron buenos. Y él